¿Alguna vez les ha pasado que mientras están haciendo la obra, pues el maestro ya les cotizó, ya les dijo que les va a salir en tanto, y resulta que pasa la semana, sigue otra, todavía no han terminado, y el problema no es que no han terminado de trabajar, sino el problema es que te dice, ¿sabe qué, Arqui? Es que le coticé más barato y pues necesitamos más dinero porque no me están saliendo las cuentas. Bueno, pues a ese detalle le llamamos la manita de puerco, porque tú finalmente escogiste trabajar con un maestro porque supuestamente te iba a dar más barato, pero al mismo tiempo ya no puedes decirle muchas gracias, se lo doy a otro porque ya le diste dinero, pero al mismo tiempo también necesitas darle más dinero para que termine la obra. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Planos constructivos. Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo. Y bueno, estos planos constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción y la arquitectura. Y bueno, en este video vamos a hablar de ese tema y esto salió a raíz de una plática con un compañero ingeniero que me platicaba todos esos temas, ¿no? De que prácticamente cuando está la obra se ha fijado que le encargan chambas de amigos o clientes o lo que sea que ya fueron con un albañil y pues por alguna razón les queda mal, y una de las más comunes es esta que les digo, la de la manita de puerco, donde sí, o sea, yo no digo que no cobremos pues un poquito más de lo que cobran los albañiles. Yo les he dicho que muchas de las veces se debe a lo que son los pagos del seguro social. Entonces esos pagos del seguro social, pues obviamente cuando nosotros nos dedicamos a pagar esas cosas, pues eso aumenta el costo y lo aumenta bastante alto. Ustedes cuando van con un albañil, normalmente como es autoempleo, como ellos se pagan solos, pues prácticamente ese pago se lo están evitando, no lo generan. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, cuando se accidenta, pues ahí vienen los detalles. Primero Dios que, y gracias a Dios muchos no se accidentan, pero pues ahí está el riesgo, ¿no? Y otro es ese, o sea, si llegan a cotizar más barato, y uno de esas cotizaciones baratas, pues me ha pasado que por ejemplo, pues les dejan bien baratas las cosas. No sé si han visto un video del Tabla Roca, en donde les deja las cosas baratas y resulta que ¿cómo les explico? Son cosas baratas, pero no no les cotizaron todo. Que ojo, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, yo cuando les cotizo los planos, pues busco que sea la manera más económica, y ahí establezco alcances. Yo digo, este es un paquete básico, no hay detalles de herrería, no hay detalles de carpintería, ni nada de eso. Es prácticamente para que tú puedas hacer tu casa en obra negra y blanca, y ya todos los detalles pues los puedes ir viendo más adelante, ¿no? Entonces ese tema está ahí, ¿no? Por ejemplo, con el paquete básico puedes construir tu casa sin ningún problema. Pero ya si quisieras más especificaciones, pues ahí es donde está todo el detalle. Vean, por ejemplo, si nos vamos aquí al 3D, pues vamos a ver que está la cocina, pero yo por ejemplo en este plano no vienen los detalles de exactos de qué medidas de ventana. Si tú te quieres ir al plano, pues viene una escala gráfica de 1 a 100, pero te permite ir viendo dónde van los castillos, las cadenas y todo eso, ¿no? O por ejemplo si vas a hacer, por ejemplo los detalles de las etapas, porque es algo que también yo les he dicho, que se puede construir en etapas, porque yo sé que la construcción es cara, pero el tema está con la manita de puerco, que tú te imaginas que te van a poder hacer todo, cuando la verdad es que nada más, pues te esa parte. Si tú le estás especificando, mira, nada más vamos a construir todo esto para que tú puedas tener algo viable. Por ejemplo, esta casa está pensada para ser una casa que al principio es una quinta de fiestas. Aquí tenemos varias mesitas, aquí otras, y bueno, esta alberquita, para que posteriormente, déjenles muestro, llegue a ser una casa terminada como la que se va a ver, dejen que cargue, como esta de aquí ahorita. Entonces ya con eso, ¿por qué? Porque el cliente lo que quiere es que la casa se pague sola. Esa fue la idea de mi cliente. Yo les he platicado de las casas que se hacen en etapas, pues para que no paguen tanto,
Pero él dijo, mire, si hago una quinta de fiestas, pues muy probablemente se pueda pagar sola la casa, ¿no? Y pues sí. Entonces, ahí está. Y bueno, pues entre las causas, así la primera que se me ocurre, pues, y es la más maliciosa, vamos a decirlo, pues es eso, ¿no? Muchas de las personas, sobre todo se da mucho en la autoconstrucción, contratan albañiles y pues saben que quieren barato, pues les dicen, no, pues les voy a cotizar esto y esto y esto. Me pasó en una ocasión, un cliente me manda porque no les hacen proyectos, o sea, ellos escuchan, por ejemplo, no, pues yo quiero hacer un lugar para hacer fiestas con alberca. Y me ha pasado que, por ejemplo, está así la casa y es de aquí de 8 por 8. Así era el terreno. Y el albañil bien fácil le dice, no, mire, le vamos a meter columnas en todo alrededor, así con sus castillos. Entonces prácticamente le hizo un cuartote, como le quieran decir, y ni siquiera le dijo cómo le iba a meter las traves de aquí para acá, qué iba a llevar, o sea, de qué tamaño iban a ser las columnas. No, él nada más le ponía muros con zapatas y vámonos. Entonces, ¿eso qué implica? Una falta de búsqueda de detalle. Por eso dicen que el arquitecto se hace los detalles. Entonces, al no meter esos detalles, pues obviamente la gente por desesperada luego le salen las cosas caras. Entonces, pues el maestro le puso así y ya después, pues de todos modos el maestro es bien barato, me deja la mano de obra. Yo les he dicho que lo barato de la construcción no se da en que te deje la mano de obra barata y los materiales baratos, sino en la estrategia que tú vas a utilizar para construir. Entonces muchas veces sale más caro una mala estrategia a a unos precios de material y mano de obra baratos. Lo que pasa es que en mi experiencia me he fijado que hay muchos clientes que se dedican al comercio, no sé, tienen una bodega de chile, se dedican a vender ¿qué les gusta? Pues sí, una tienda de abarrotes, etcétera. Y pues ahí sí aplica, mientras más barato consiga las cosas, pues más le voy a ganar y más genero dinero. Entonces como que muchos se van por la misma idea, siendo que la construcción, pues la mayoría de los arquitectos constructores ganamos entre el 10 y el 20 de indirectos, que indirectos mucha gente cree que es, pues nada, todo lo que se gana el arquitecto, ¿no? Los indirectos incluyen la papelería, este, lo que se le paga a la secretaria, o sea, no es como que el arquitecto se va a clavar de esos 10, ¿no? No, no, también los costos de oficina, la gasolina del arquitecto, venir a supervisar la obra, todos esos detalles ahí vienen. La coca de los albañiles, las carnitas, todos esos detallitos ahí vienen. Entonces, pues es como que, banda, pues pónganse al tiro, ¿no? Entonces, en ese afán de querer buscar todo rápido, pues les pueden aplicar esa famosa manita de puerco, ¿no? En donde les dicen, no, pues te va a costar tanto, y no sé, por ejemplo, una casa, y yo, por ejemplo, ahorita, para cotizar, pues hay veces que, por ejemplo, las ventanas, ¿no? Es más difícil cotizar las ventanas porque la mayoría de los arquitectos no nos dedicamos a hacer ventanas. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Uno subcontrata, va con un aluminiero, le pide sus precios y también los vas colocando. Y ahí pues hay que estar. Y lo mismo muchas veces en las herrerías, uno tiene su cuadrilla de maestros, muchas veces maquinaria. Y en algunos casos, porque son muy raros, pues también carpinterías, etcétera, pues eso se va cotizando aparte. Entonces, sacar ese tipo de costos es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Que haces un presupuesto y por eso las listotas al momento de hacer los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos esto, por ejemplo, tarjetas de precios unitarios, dice trazo manual, incluye suministro de materiales, localización de vértices, marcar los ejes con hilo y mano de obra y herramienta. Entonces, pues si tú no vas a poner materiales, pues nada más mano de obra, trazo y nivelación, y no le pones suministro de materiales, le quitas esa parte del enunciado que dice suministro de materiales. Entonces hay que decir qué alcances tienes. Si puedes tú, por ejemplo, ya cuando estamos haciendo, por ejemplo, pie de casa, y aquí viene ya trazo y nivelación, demoler, excavar, acarreo, afines, y si por ejemplo se te pasaron las plantillas, pues bueno, eso es bien importante, ¿no? Pero ya no, ¿qué quiere decir? Que ya si no te las cobraron en el presupuesto inicial, por ejemplo, que
¿sabes qué? Es que no pusimos plantillas en el presupuesto. Nomás le pones aquí cero, ¿no? Por ejemplo, 667.599, o sea, 667.600, ¿no? Entonces son 100 pesos más, pero ya no te están diciendo, mira, te va a salir más barato, que es lo que pasa con muchas obras de gobierno. Le critican mucho, por ejemplo, ahorita al PG que la obra tal que está haciendo del Tren Maya, no sé cuál, ya está costando más, pero en todas siempre cuesta más. No es mi tema meterme en esas ondas del gobierno, aunque sí, todos los arquitectos y constructores sabemos que el gobierno es sumamente corrupto, el que sea del partido que sea, ¿eh? Entonces, pero aquí, por ejemplo, pues sí, debes de trabajar dentro de tu presupuesto. ¿Qué puede haber que sí son imprevisibles? Por ejemplo, que te salga un siniestro, por ejemplo, un huracán en la obra, o por ejemplo que cuando estés escarbando, no sé, te salgan sitios arqueológicos, que el estudio de mecánica de suelos no fue tan preciso y algo así, porque toman muestras. ¿A qué me refiero con que toman muestras? Tú tienes un terreno, no sé, de 50 por 50 y van tomando varias muestras aquí, pero pues tomamos en cuenta que a lo mejor el terreno pues no es, ¿cómo les diré? Tú puedes tener un estrato aquí, vamos a ponerle en amarillo, tenías un tipo de terreno, pero ya la parte del rojo para acá, pues a lo mejor sale que es otro tipo de terreno y ya valió y ya no te da la misma capacidad de carga aquí que la que te dio en el amarillo, y muy probablemente no te dé la misma capacidad de carga de este lado. Puede ser, mientras más muestras tomes, porque es lo que pasa, por ejemplo, con todas esas calamidades en las carreteras que hay en Quintana Roo y en que, por ejemplo, ahí son suelos cavernosos, entonces vean que hay que un socavón. Entonces muy probablemente haces tus estudios de mecánica de suelo a determinados tantos kilómetros y resulta que a lo mejor en ese pedacito sí les da, pero pasan ciertos metros y a lo mejor no alcanzaron a tomar esa muestra y ahí pues se cae la carretera. Y si se fijan, la carretera viene acá, pero el hoyo se viene engrandeciendo. Son muchos, son suelos cavernosos, suelos cársticos, y así como eso hay muchos imprevistos. Ahí vamos a decir lo que es como que válido no contemplar ese tipo de costos. Pero ya hay costos que se dan que es por falta de experiencia, y sobre todo les digo, se da mucho con los albañiles, en donde pues nada más, y luego da mucho coraje uno como arquitecto, también le pasa, uno se protege, cuando tú estás haciendo el presupuesto, lo que haces es, no pones la cantidad de metro, todo esto lo pones en blanco, agarras y dices, no, pues lo voy a poner en blanco, ah caray no, en blanco la letra, bruto, así, ¿no? Y ya, trazo y nivelación manual, pues no le pones cuántos metros, ¿por qué? Porque yo se los he dicho, es una... Tan solo esto, decir qué vas a hacer, porque a lo mejor en algunos casos tú no vas a llevar zapata aislada de este tipo, sino que llevas de otro tipo. Entonces, pues yo nomás le pondría ahí cimentación. Y ya, y de los cimientos son tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo que como es una friega hacer todo este tipo de trabajos, hacer un presupuesto, pues nosotros nos protegemos, decimos, ay, pues yo ya le voy a hacer la chamba al otro. ¿Y qué va a hacer el otro? Si tú agarras y le das mi presupuesto a la competencia, pues bien fácil, nomás va a decir, ah, aquí cuesta cada metro cuadrado de trazo y nivelación 472, pues yo se lo voy a dar en 450. Y aquí en la demolición de concreto se la voy a dejar en 1200. Y así le voy a estar bajando los precios. No, pues aquí en 881. Y luego aquí en 40. Así le va a bajar pesitos. ¿Para qué? Para que al final pues salga más barato. Y va a decir que, oh, no, no, pues sí está bien barato. Y luego lo que más cae gordo, que luego llega a pasar, que tú, no sé, que a lo mejor el presupuesto total es 3 pesos. Y hay clientes que buscan, dicen, no, no, pues si te lo den 3 pesos, debe de haber alguien que lo dé en 1.50. Y si se los dan en 1.50, andan buscando el que se los den 75 centavos y así se van. Entonces, ¿qué genera eso? O sea, también, pues ese tipo de prácticas, ¿no? La famosa manita de puerco que, pues vamos a dárselo barato y ya después le digo que no le incluyo tal cosa. Llegó a pasar con empresas empresas grandes, donde había varios contratistas, los ponían a competir y les daban todo bien barato. ¿Qué pasaba? Que al final pues no podían terminar ni hacer los presupuestos bien, porque se daban cuenta que
era tal el afán de la empresa de querer tan barato que les daban bien barato y al final no completaban, hacían los trabajos mal, le bajaban a la calidad, etcétera, etcétera. Entonces también hay que checar todo ese tipo de detalles. Yo, por ejemplo, cuando aclaro los alcances, porque sí hay maneras, ¿no? Por ejemplo, hay alcances que no son necesarios. Por ejemplo, yo no incluyo planos de acabados. O sea, con este tipo de simulaciones tú puedes perfectamente ver que aquí está un acabado liso blanco. No, no es rugoso en los muros. Entonces, ¿para qué te hago un plano donde dice acabado de yeso en muros, ¿no? O acabado de chucumo, de cemento pulido en este otro muro, ¿no? Pues obviamente eso se va viendo poco a poco conforme yo vaya haciendo mis ajustes, ¿no? O conforme vaya haciendo los renders. Entonces a veces hay tecnologías que suplementan a otras. O por ejemplo, no, pues lleva una tira aquí de azulejo, o puede ser de mármol o etcétera. Y eso tú lo ves, por ejemplo, al hacer, por ejemplo, nosotros lo que le llamo yo un paquete básico, pues ese paquete básico lo que te sirve es para tener la idea básica. Aparte porque, por ejemplo, nuestro lema es que la arquitectura esté al alcance de todos, ¿no? Entonces yo sé que esto, por ejemplo, hacer detalles de construcción llega a ser muy caro y a lo mejor tú ahorita lo que necesitas es nada más construir la base de la casa para meter tus triques y ya después vas viendo, no, pues que yo le quiero dar este acabado a las puertas, que yo le quiero dar este detalle de, por ejemplo, estos estriados en la, pero esta celosía en, como barandal en las escaleras, bueno, pues eso después, conforme vayas teniendo el dinero, pues ya se puede contratar y no lo haces ahorita, que es lo mismo que construir en etapas, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta detalles, siempre lean esto, siempre lean los presupuestos y evítense esa práctica de, míramelo. ¿Por qué? Porque lo único que generan es que si se evitaran esa práctica la gente de llegar y no, pues mira, me cobra tanto en esto y el otro que le baje el precio, pues eso genera que la desconfianza, entonces ya los arquitectos nos protegemos y mejor le ponen, hay veces que ni siquiera haces eso, le pones casa de Pito Pérez según especificaciones de los planos del proyecto tal. Y ya, le pones cuánto cuesta, y que le echen galleta a los demás, ¿no? Y entonces ahí puede ser un albur. Yo les he platicado de una caseta de vigilancia que hicimos que en aquel tiempo costó 1,000,000 y tantos pesos. La caseta era chiquita, pero le metieron tanto lujo. Vidrios templados, arañas, mármol, etcétera, 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 etcétera. Le metieron un montón de lujo que salió, tú la veías y salía carísima. Entonces, si tú le metes acabado de lujo a una casa, aunque digas que es nivel residencial, pues obviamente. Entonces muchos meten esos costos paramétricos de costo por metro cuadrado, en donde una de dos, o te sale carísimo o alguna tranza van a hacer. Entonces, bueno, no tranza, pero sí se puede meter en camisa de 11 varas. Y luego siempre hay clientes así, ¿no? Yo conozco clientes que, sobre todo los que se dedican al comercio, que nada más son fuertes para presionarte a que des barato, ¿no? Y en una de esas les puede salir el tiro por la culata. Así que, bueno, pues espero que este tema les haya servido para evitar ese tipo de errores que produce la manita de puerco, etcétera, etcétera. Yo soy el arquitecto José Arroyo y ya saben, si quieren algún proyecto con nosotros, abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto. Y también suscríbanse, denle like o comenten cualquier duda que tengan, si les ha pasado alguna experiencia similar. Nos estamos viendo. Hasta luego.